¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. ¿Cómo van con la realización de Angie? Yo creo que van muy bien, porque sí, ya me he sentido presionada por ustedes que me piden que ya quieren que haga la cabecita, y es lo que vamos a hacer en este tutorial. Váyanse preparando, por favor, con hilaza de color carne, café, ojitos de seguridad del número 12 y relleno. Es lo que vamos a ocupar: una hoja lanera, tijeras, marcador de puntos, en fin. De cualquier forma, en el primer tutorial de alistando materiales les digo todos los materiales que vamos a requerir. En este tutorial, miren, vamos a hacerle los rulitos, como ven. Vamos a hacerle los rulitos, vamos a hacer la cabeza, el cabello, que es la parte oscura que ven en su cabecita, ese es el cabello. Vamos a colocar los ojos y vamos a hacer estos rulos hermosos. Quise hacerlo así rápido, porque veo que ustedes ya van muy adelantadas y no quiero que se me atrasen demasiado. Entonces, pues vamos a avanzar. En el último tutorial haremos ya los detalles del rostro. Le vamos a poner pestañas, la boquita, vamos a poner las flores que lleva en su cabello, obviamente colocar los rulos, las flores del cabello, como les digo, la flor del vestido, los zapatos, en fin. Solo vamos a dejar para el siguiente tutorial, para que no nos sigamos atrasando más y ustedes vayan avanzando ya con la cabecita de Angie. Como siempre, les pido su apoyo para que se suscriban al canal. Vamos a tener muchas sorpresas muy bonitas más adelante, así es que suscríbanse y compártanlo con mucha gente, para que mucha gente aprenda a hacer cosas bellas como nosotros estamos aprendiendo. Den dedito arriba, sus likes son muy importantes para mí, así como sus comentarios. Las que me comentan saben que les respondo siempre las veo, me encanta. Únanse a la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. En la cajita de descripciones les dejaré el link para que se unan a Cometa Crochet en Facebook. Comenzamos. Muy bien, amigas, aquí yo me adelanté un poco haciendo la cabecita. Es muy sencillo. Lo que vamos a comenzar haciendo va a ser un anillo mágico. Una vez que hicimos el anillo mágico, vamos a hacer 6 puntos bajos. En la segunda vuelta haremos 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta número 3, un punto bajo, un aumento, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta número 4, 2 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta número 5, 3 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta número 6, 4 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta número 7, 5 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 8, 6 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 9, 7 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 10, 8 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Y vuelta 11, 9 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 66 puntos bajos. Una vez que hicimos todo esto, vamos a hacer de la vuelta 12 a la 24 un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 24 con 66 puntos bajos. Cualquier cosa, cualquier duda, pueden pausar el video para que se vayan lento. Voy a realizar los puntos y regreso. Muy bien, amigas, así es como nos quedó, llegando ya a la vuelta 24. Miren, ay, espérenme, tiene aquí un pequeño motita de algún otro material un poco más oscuro que ocupé. Bueno, ya se la quitamos. Muy bien, entonces aquí vamos en la vuelta 24.
Vamos a hacer la vuelta 25, 10 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 72 puntos bajos. Vuelta 26, 11 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 78 puntos bajos. De la vuelta 27 a la 31 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 31 con 78 puntos bajos. Así es que bueno, los realizo y regreso, amigas. Una vez que terminamos la vuelta 31, vamos a comenzar con disminuciones. Entonces, antes de empezar las disminuciones, lo que vamos a hacer es colocar los ojos que irían entre la vuelta 22 y 23 con una separación de 10 puntos. Y así es como les debe quedar. Muy bien, amigas, les hice la aclaración de los ojos porque yo aquí no se los había colocado y es más fácil colocarlos en el momento antes de empezar con las disminuciones, aunque pues mientras el orificio no sea muy grande, no sea muy pequeño, perdón, ustedes pueden colocarlo en el momento que ustedes lo decidan. Mientras sea fácil para ustedes colocarlo, yo les di una opción de en qué momento colocarlo. Vamos a empezar ahora sí con las disminuciones. Vuelta 32, 11 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 72 puntos bajos. Vuelta 33, 10 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 66 puntos bajos. Vuelta 34, 9 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Vuelta 35, 8 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 36, 7 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 37, 6 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 38, 5 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta 39, 4 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 40, 3 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Recuerden, esas disminuciones, por ejemplo esta última, 3 puntos bajos, una disminución, serán durante toda la vuelta. Creo que esto queda claro. Bueno, en la vuelta número 41 vamos a hacer una pequeña modificación en nuestras disminuciones. En esta vuelta haremos 4 puntos bajos, una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 20 puntos bajos. Amigas, si necesitan pausar, adelante, para que no se hagan bolas. Una vez que terminamos la cabecita, miren, así es como nos va a quedar. Ya aquí ya la rellené. Aquí ya la rellené, ya adquirió una forma muy bonita, rellénenla muy bien. No, que no quede demasiado dura para que los detalles que vamos a continuación se marquen bonito. Miren, yo me ayudo de estos alfileres para marcar en donde yo quiero los detalles. Muy bien, con mi dedo pulgar más o menos ubico el centro de los ojitos y ahí voy a poner mi dedo. Aquí creo que estaría un poquito mejor acá. Y miren, allí ya yo observo que es la parte central entre los ojitos y ahí es donde voy a marcar mi boquita. A mí me gustó de este tamaño. Ustedes la pueden hacer del tamaño que ustedes lo decidan, amigas. Una vez que tienen el centro ya marcado con su mismo dedito, ustedes, aquí más o menos a esta altura va a ir la nariz. Entonces, a mí me gustó la boquita. Aquí vamos a ver cuántas filas utilicé para poner yo la boquita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aquí vamos en 25, 26, 27, 28, 29, 30. La boquita la ubiqué entre las vueltas 30 y 31. Ahí me gustó a mí. Yo siempre les he dicho, utilicen su creatividad y lo pueden ustedes colocar en donde a ustedes más les guste. Es una separación de 7 puntos. Entonces, así es como me gustó el tamaño a mí de mi boquita. Ustedes la pueden
hacer más grande o más pequeña o incluso sin boca. Muchos amigurumis, el amigurumi original no lleva boca, así es que ustedes lo deciden de acuerdo a su creatividad y su personalidad. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación con una aguja lanera que previamente habremos ensartado con una hebra no muy corta, debe ser un poquitín larga para que ustedes van a ver. ¡Ah! Disculpen mi lamparita se nos atravesó. Una disculpa, amigas. Bueno, la hebra debe de ser lo suficientemente larga para que nos ayude a realizar lo que van a ver ustedes a continuación. Ahorita vamos a hacer esa magia de la que siempre les hablo, que tenemos nosotras en nuestras manos. Introducimos nuestra aguja lanera por esta parte, por el orificio de la cabecita, y vamos a ubicarla. Miren, aquí está la marca que puse yo con mi alfiler. Voy a entrar en el punto que está justo a un lado de esa marca, el punto que está justito a un lado, por allí yo voy a entrar. Muy bien, creo que era en el que sigue, ¿verdad? Allí está. No es donde estaba mi alfiler, es en el punto del lado hacia la izquierda. Introduzco mi hebra y la debo dejar un poquito de hebra aquí. Miren, no deben jalarle todo, debe de quedar un poquito abajo, ya verán por qué. Entonces ahora voy a introducir mi aguja lanera, ahora sí en el punto donde estaba mi marca con el alfiler, y voy a sacar la aguja en un punto aquí abajito del ojo, miren. Es como que un poquito hacia la derecha y abajito del ojo, pero ahí en ese punto, ahí introducimos y volvemos a meter nuestra aguja en el punto que sigue, aquí por dentro, de donde entramos. Aquí vamos a entrar en el punto que sigue y nos vamos a pasar hacia el otro ojo. Esta técnica la pueden usar cuantas veces quieran con las muñequitas que ustedes vayan a realizar. Aquí entramos, miren, también en el puntito apenas ahí abajitito del ojo, pegadito a la derecha del ojito, y vamos a meter nuestra aguja en el punto siguiente. Pero ahora ya nos vamos a bajar. En esta ocasión vamos a salir justo donde tenemos el alfiler, donde marcamos con el alfiler, en ese mismo orificio donde está el alfiler, ahí vamos a salir. Quitamos nuestro alfilercito, nuestra marquita, y vamos a meter nuestra aguja. Ah, no, mire, yo lo saqué a un lado, ¿verdad? Bueno, no hay problema. Ya una vez que hicieron eso, ya van a introducirle donde tenían su marca. Y ahora se va a obrar la magia. Deben jalar. Lo van a ver un poco extraño por ahora, pero ya van a ver. Jalen. Con mucho cuidado de que no se les vaya a romper la hebra. Si se les rompe, ni modo, a empezar de nuevo. Así es que deben de jalar, pero con cuidado de que la hebra no se les vaya a romper. Jalan las dos hebras. Una y la otra, las dos al mismo tiempo. Ya una vez que jalaron, con mucho cuidado de no soltar, van a hacer un nudo de esta forma y lo van a apretar muy bien, también teniendo mucho cuidado de que no se les vaya a romper la hebra, porque a veces jalamos tanto que se nos troza y bueno, pues nos echa a perder el trabajo. Así es que tengan mucho cuidado. Hacemos otro nudito para reforzar y no se vaya a soltar. Y una vez que hicimos esto, apretamos bien y cortamos la hebra sobrante. Y ¡tarán! Vean, ya se le formó la boquita, ya tiene unas mejillitas bien preciosas. Y ustedes quizás lo vean todavía más raro, dicen, no, eso no se ve bonito, los ojos se ven extraños. Ah, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducir la aguja lanera por la parte de arriba, por cualquier punto, no se va a notar porque ahí va a llevar su cabello, nuestra muñequita. Y vamos a hacer lo mismo, miren, sacamos por algún punto arribita del ojo, dejamos esta hebra como lo hicimos abajo, en el punto de al lado introducimos, nos pasamos hacia el otro ojo, introducimos la hebra en el puntito que está ahí muy cerca, ya lo hicimos, así es que es lo mismo aquí arriba. Ahí está, sacamos en el punto que sigue,
Les repito, y los vamos a salir hacia arriba, ¿eh? De aquí nos vamos a salir hacia donde, exactamente en el mismo punto donde entramos inicialmente, por ahí nos vamos a salir. En el mismito punto donde entramos al inicio, por ahí nos vamos a salir. Vuelvo a repetir, apréndanse esta técnica, pueden ver el video cuantas veces quieran, y también en el canal. Yo tengo un tutorial en donde donde les enseño el paso a paso de cómo hacer esos detalles en los rostros de nuestras muñequitas. Ustedes pueden ver ese tutorial cada vez que quieran y lo pueden implementar esta técnica en cualquier muñequita que vean. Están a punto de ver el resultado que vamos a obtener, esa magia que sale de nuestras manos, amigas. Tampoco no es bien bonito ver cómo de madejitas de material que tenemos allí empiezan a salir cosas tan hermosas. Bueno, esperen que no, me estorba un poco el ojo y no podía sacar la hebra. Muy bien, ya que lo hicieron, vamos a hacer lo mismito que hicimos abajo, a jalar. Vamos a jalar. Vuelvo a repetirles, tengan mucho cuidado de que no se les vaya a romper la hebra, porque si no se les echa a perder el trabajo que acabamos de hacer. Y jalan, y miren, ahora los ojitos se han acomodado perfectamente. Se sumieron, se hundieron, le da una forma bellísima a los ojos, se ve algo muy natural. Aprieten bien con cuidado que no se les rompa y vamos a hacer un primer nudo. Y en este nudo van a apretar bien, por si se les afloja un poquito, aquí ya queda. Traten de no soltar y hacemos un segundo nudo para reforzar. Vamos a cortar y aplasten un poquitito y se va a meter solita a ese punto que quedó ahí arriba, se va a introducir y ya quedó. Muy bien, amigas, vamos a hacer ahora el cabellito de Angie. Lo mismo que hicimos con la cabeza lo vamos a hacer para el cabello, pero vamos a utilizar nuestra hilaza de color café. Puede ser café o el tono que ustedes hayan elegido. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la cabeza. Hasta la vuelta 11 vamos a hacer lo mismo. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, comenzamos la cabeza haciendo un anillo mágico. Dentro del anillo mágico hicimos 6 puntos bajos, después un punto, un aumento 12 puntos, 2 puntos bajos, un aumento 18 puntos, 3 puntos bajos, un aumento 24 puntos. En fin, lo mismo que hicimos en la cabeza lo vamos a hacer con el pelito, pero hasta la vuelta 11, pero con nuestra hilaza de color café, hasta la vuelta 11. Muy bien, amigas, aquí ya avancé yo hasta la vuelta 11, así es como nos va a quedar el pelito de Angie. En la vuelta 12 vamos a hacer 10 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta y vamos a tener al finalizar 72 puntos bajos. De la vuelta 13 a la 19 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 19 con 72 puntos bajos. Los realizo y regreso, amigas. Muy bien, amigas, así va quedando el pelito de Angie. Ya verán qué bonito se le va a ver. Más adelante lo vamos a ver. Lo que vamos a hacer en la vuelta número 20 va a ser lo siguiente. Vamos a hacer 35 puntos bajos, un aumento 2 veces. Al final de la vuelta vamos a tener 74 puntos bajos. De la vuelta 21 a la 25 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 25 con 74 puntos bajos. Esa va a ser la última vuelta que haremos para hacer el pelito de Angie. Al llegar al finalizar, lo que vamos a hacer es un punto deslizado y vamos a dejar una hebra bastante larga porque con ella vamos a coser el pelito de Angie alrededor de su cabecita. Seguimos. Así es como nos queda el cabellito de Angie, amigas. Lo vamos a colocar, todavía no, todavía no, pero quería mostrarles cómo queda ya presentado el cabellito, miren. Lo colocan y queda justo, exacto, perfecto. Muy bien, lo van a colocar muy bien, pero eso lo vamos a hacer más adelante porque nos falta aquí colocarle los rulitos, que es lo que vamos a hacer a continuación. Todavía no cosan el cabello, solo quería mostrarles la presentación de cómo queda.
Vamos a colocar a nuestra Angie aquí para que nos mire trabajar con esos ojos azules tan hermosos que le quedaron. Pueden poner el color que ustedes quieran, ¿eh? Yo quise cambiar un poquito a color azul en esta ocasión. Muy bien, yo ya hice 80 cadenas, digo 70. Aquí llevo 70 cadenas y lo que necesitamos son 80, así es que haré otras 10 más. Yo no les enseñé ya a hacer cadenas porque bueno, a este punto creo que ustedes ya saben hacerlas. Angie no es para principiantes, Angie es para más experimentadas. Obviamente si una principiante se quiere aventar a hacerlo, adelante. El mundo es de los que se arriesgan. Así es que, pero bueno. Lo que haremos ahora es en este punto, no, en este tampoco, nos vamos a saltar estos dos puntitos y en el que sigue vamos a trabajar con un medio punto alto, que es lo que haremos durante todas nuestras cadenas, medios puntos altos. Aquí realicé uno y en la siguiente cadena voy a hacer un aumento, o sea, 2 medios puntos altos en la misma cadena. Aquí hice 1 y 2. Aquí está ya mi aumento y es lo que vamos a realizar a través de todas las cadenas que hicimos. Un medio punto alto y un aumento de medio punto alto, 2 medios puntos altos en la misma cadena. Aquí va una y aquí va 2. Aquí ya hice mi aumento y es lo que van a realizar hasta que se acaben todas sus cadenas, amigas, y van a ver ahorita qué bonito quedó. Esto es lo que vamos a tener al finalizar todas nuestras cadenas. Otra vez hicimos magia con nuestras manitas, ¿no creen? Así es como va a quedar. Solita se va formando el rulito, así bien bonito, con los aumentos que hacemos, con la manera en que trabajamos esas cadenas, solitos se van a ir formando. Y los vamos a colocar aquí, miren. Aquí en las partes laterales del pelito. Vamos a realizar 6 por cada lado. 6 de cada lado de la cabecita de Angie, mínimo 6. Si ustedes quieren un cabellito más tupido, háganle 7, háganle 8, como a ustedes les guste. Los vamos a colocar aquí. Es por eso que les digo que no lo vamos a coser todavía. Los 6, 7, 8, los que ustedes hayan decidido, los van a coser a los costados, pero por ahora miren, háganlos y en el siguiente tutorial ya les voy a decir cómo se van a colocar. Vamos a hacer los detalles del rostro, vamos a hacer, aquí le vamos a hacer sus pestañitas, sus cejas, vamos a coser el pelito ya con los rulos, amigas. Vamos en el próximo tutorial la vamos a terminar, vamos a hacer las flores que lleva en el cabello, vamos a hacer la flor que lleva en el vestido, los zapatitos, en fin, todos los detalles que nos hagan falta. Vamos a marcar la boquita bien rojita, bien bonita para las que quieran ponerle boquita, en fin. Por ahora terminamos con este tutorial porque ya veo que me presionan y quieren ustedes avanzar. Así es que pues por ahora terminamos. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho y bye bye.